Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión aquí desde las oficinas del Demócrata. Hoy día para hablar sobre un tema que ha estado muy presente durante ya todo este año, el año pasado también, que es el tema de la Araucanía. Y para eso estamos con el diputado precisamente por esa zona, Rojo Edwards. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradecemos que haya venido. Entonces, para partir al tiro por el tema, está muy presente, sobre todo ahora salió hace poco un atentado en el mismo Temuco prácticamente. La gente empieza a sonar un poco más, el gobierno que no se manifiesta mucho. Yo primero quería saber, usted que es diputado por la zona, que recorre, que está en contacto, ¿cuál es el sentimiento de la gente allá? Viendo la gente que vive ahí, los trabajadores, ¿qué es lo que sienten? ¿Cómo ven la cosa, como un poco abandono quizás desde el gobierno? Mira, primero decirte que las distintas comunas sienten distinto lo que está pasando. Primero porque los niveles de violencia varían de comuna en comuna. Un ejemplo claro es Victoria, donde hay mucha violencia, hay balaceras permanentes, en Coyipulli, en Ercilla, donde Ercilla es prácticamente sin vivir. Pero además, estos últimos días han habido varias cosas. Primero, el atentado más grande de la historia, en que se quemaron 17 camiones, más 2 camiones que habían quemado 19 camiones, además de 6 rampas y un par de cosas más. Y esa empresa Cavalieri está muy cerca de Temuco, está entre Temuco y Lautaro. Y después hubo un atentado en el radio urbano de Temuco, que acercó la violencia hacia la ciudad, y eso obviamente ha creado también mucha empatía de parte de la gente que vive en la ciudad, digamos, respecto a la gente que vive en el campo. Que lo empieza a ver más cerca el tema. Lo empieza a ver más de ellos. Claro. Entonces creo que eso también ha sido bien importante en un cambio de actitud. Y fíjate que incluso ocurrió algo que no había ocurrido antes. Hubo una manifestación de agricultores, parceleros y trabajadores en contra de la violencia bastante grande en Victoria. O sea, ya no solamente Temuco tiene capacidad, ya se está armando un grupo social que dice, no, esto no puede ser, requerimos paz. Voy a preguntar precisamente por eso, porque hace tiempo siempre aparecen mucho hablando a través de distintos medios de comunicación, mostrando como que el gobierno muestre preocupación, que Chile en el fondo se preocupe por la zona, pero esta vez fue un hecho súper concreto y que además reunió bastante gente, fueron casi 1000 personas que después además hicieron una caravana por la carretera, la cortaron. Esa es una señal de que ya como que está llegando un límite el tema, ¿no? Mira, no solamente llega un límite, sino que se está expandiendo. El límite llegó hace mucho tiempo, porque hay mucha gente que vive en el terror. Fíjate que en la manifestación una víctima habló de lo que le estaba pasando, una señora joven de menos de 40 años, 37 años, algo así, y que decía, fueron a balear mi casa. Mis niños se hicieron pipí en los pantalones porque no sabían lo que estaba pasando. No se atreven a salir al patio, estamos hablando de la mitad de un lugar rural, por lo tanto puede llegar cualquiera. Sí, nosotros de hecho tomamos un extracto de ese video y se puede revisar, está en el fanpage del Demócrata. Hay una parte que también llama mucho la atención que dice que cada vez que sienten un auto los niños salen arrancando y preguntándole a su mamá dónde están los malos. O sea, a un nivel que uno en verdad llega a uno a emocionarse escuchando el testimonio de esa señora. Así es. Y se ve el llanto y se ve la impotencia de que el gobierno diga no pasa nada y no hay culpables, y al día siguiente se hace una reunión para ver cómo defenderlos y resulta que en el momento de la reunión se tienen que ir porque estaban baleando la casa y en la casa estaban los niños, estaban los niños chicos. Entonces el terror que viven es una cosa espantosa y ese tipo de cosas no sale en la televisión. En la televisión sale en la quema de 19 camiones, pero no la balacera, no cada vez que la familia Bascourt tiene una balacera, no sale una parte, se ha tenido más de 100. Entonces la verdad es que el tormento, el terror que viven es una cosa sobrecogedora y por eso es que a mi juicio, quienes no son capaces de ver lo que está pasando, simplemente no tienen corazón. Y yo no puedo entender cómo la presidenta Bachelet no tenga corazón para esta gente que está sufriendo tanto bajo su gobierno y ella sin ninguna preocupación. Aquí yo siempre pienso que se divide quizás como en dos personas, un poco, no sé si responsables, pero que podrían tomar un poco más de responsabilidad. Por un lado está la presidenta, entonces quería hablar primero de ella. ¿Cómo se explica un poco esto de que hace un par de semanas fue a la zona, habían habido atentados recientes, el tema estaba, como ha estado todo este año en verdad, bien candente, fue a inaugurar una escuela, fue a inaugurar un cuartel de bomberos, si no me equivoco, y no hizo ninguna alusión, nosotros aquí revisamos el discurso completo, lo que dijo, y no hizo ninguna alusión a las víctimas, a los atentados. ¿Cómo se explica eso siendo que el tema está tan presente y preocupa a tanta gente además? Bueno, porque para ella es un tema incómodo. Entonces, como ella quiere ir a solamente cosas populares para que le aplaudan, entonces, por ejemplo, en esa visita fue a ver el hospital de Cunco, que no estaba listo.
pero quería ver una obra, no quería enfrentar a las víctimas y que le digan lo que sienten. Entonces acá tiene que haber una preocupación de verdad. La presidenta Bachelet no puede seguir escondiéndose. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, de reforma previsional. ¿Qué ha dicho la presidenta? Son los ministros los que se pelean entre ellos, pero el presidente no dice nada. En la reforma educacional, cuando no había cosas difíciles, tampoco se manifiesta. Entonces, lo que uno quiere es que el gobernante gobierne, que el gobernante nos diga qué es lo que está pensando, y no que espere a que se resuelva todo y que haya una discusión para después pronunciarse. Eso no es gobernar, eso no es liderar. Yo creo que cuando la presidenta dice paso, ¿se acuerdan del paso? Claro. Bueno, eso así ha sido su gobierno, y en el caso de la Araucanía es una cosa peor todavía, porque acá no solamente un problema de política pública, acá está la seguridad de las personas, nuestros compatriotas que está en cuestión, acá está el Estado de Derecho en cuestión, y acordémonos de que la región de la Araucanía es lejos la más pobre. Hay 30.000 familias en la Araucanía que no tienen agua potable. Agua potable. Todavía hay personas que no tienen electrificación rural. Entonces, la circunstancia que existe en la Araucanía, uno dice, bueno, pero ¿no están los gobernantes para preocuparse por los más vulnerables? Bueno, los más vulnerables están en la Araucanía. ¿Cómo es posible que no se preocupen? No están los gobernantes para asegurar Estado de Derecho. Bueno, no hay Estado de Derecho en la Araucanía. ¿Cómo es posible que no se preocupen? Entonces, esa distancia entre el discurso, no, si yo me preocupo de la clase media, me preocupo del más vulnerable, me preocupo de la seguridad, me preocupo de que se respete la ley, eso no existe en la Araucanía. ¿Por qué? Porque no les conviene. No han querido realmente enfrentar el problema. Esto no quiere decir que en los gobiernos anteriores se haya hecho cosas muy buenas. La violencia ha ido creciendo en todos los gobiernos, pero este gobierno especialmente ha mostrado una desidia realmente increíble. Precisamente sobre eso quería ver, la presidenta, o sea, se sabe que no ha hecho nada, o sea, ha hecho quizá algo, pero ha hecho muy poco. ¿Cómo se explica o qué hay detrás? Porque uno piensa de repente, ya quizás de repente dicen no se quiere complicar con el tema, porque quizás no se puede complicar con su sector, no sé qué, pero tampoco tiene los niveles de aprobación como para preocuparse de que vayan a disminuir, ya están en un nivel que más no puede bajar. ¿Qué es lo que al final explica que algo tan evidente como es preocuparse de las víctimas, un gesto que en general debería ser mirado de manera adecuada, de manera correcta por más o menos la transversalidad de la población, y ella no lo haga? ¿Qué hay detrás de eso? Mira, yo creo que lo que hay detrás es no ser capaz de separar entre el pueblo mapuche y los violentistas. Permanentemente ellos tratan de hacer ver como si juzgar por ley antiterrorista a una persona que mató a alguien, como en el caso de Luxinger Macay, uno estuviese juzgando las características de esa persona. Yo te quiero decir, mira, yo soy el único diputado en que la mayoría de mi gente es mapuche. Y también da la casualidad que soy el único diputado que ha duplicado su votación en la reelección gracias al pueblo mapuche, por eso lo defiendo. Pero el pueblo mapuche no tiene nada que ver con los violentistas. Si yo aplico la ley antiterrorista contra una persona que mató a alguien, sea blanco, mapuche, guatón, flaco, colorín o pelo negro, da lo mismo, porque lo que se está juzgando el hecho, separar el hecho de la persona es algo que no se logra. Entonces, permanentemente no se atreven a aplicarle la ley a ciertas personas por miedo a que les digan, no te estás preocupando de tal persona. Entonces la verdad es que yo veo fíjate lo que pasó en la ONU, el relator hace un rato atrás dijo que se preocupaba mucho del uso excesivo de la fuerza policíaca en la región. No tuvo una palabra para los muertos del terrorismo, no tuvo una palabra para la gente que vive en el terror, no tuvo una palabra para la situación de la Araucanía. Sin embargo, sí tiene una palabra para defender a aquellos lugares en que hay presencia policial, y hay presencia policial porque hay actos de violencia. En la Araucanía hay alrededor, más o menos, con menos, pero 1.400 efectivos de carabineros. Hay 400 que están en las calles y los otros 1.000 están entre pegas administrativas y pegas de defender a gente porque los atacan en la noche. Y cada una de esas personas requiere carabineros en 3 turnos. 8 horas cada uno, y muchas veces viven permanentemente con 2 carabineros cada persona atacada, y se van cientos de carabineros. ¿Cómo puede vivir una familia con un niño en el campo viviendo con 2 carabineros porque los atacan? No hay una sola palabra de la ONU para esa gente que sufre, y toda la palabra va para defender los actos de estos violentistas. Entonces yo creo que tenemos que separar. Una cosa es el problema político, la región,
el pueblo mapuche, los no mapuche, la gente de Temuco, la gente de comuna, y otra cosa son los violentistas. Y mientras no haya un acuerdo social en que los violentistas hay que mandarlos a que se pudran en la cárcel, mientras no haya ese acuerdo social para poder separar esto y poder seguir adelante con la región, va a ser muy difícil, porque ¿cómo le pides tú a la señora que tiene en el video que reclamaba porque le están baleando la casa, porque esos niños no se rentan al jardín, porque escuchan un auto y se van corriendo dentro de la casa, porque se hacen pipí cuando llegan los tipos a balearlo? ¿Cómo le pides tú a ella que entienda la reclamación de otro cuando no tiene ni siquiera su seguridad asegurada? Entonces creo que hay que separar. Y la otra cosa, la presidenta Bachelet ha defendido una política de la CONADI que fomenta la violencia. Acaba de salir un informe de la CONADI, de la Contraloría, diciendo que la CONADI posterga a las comunidades mapuches para favorecer a los violentos, dando ejemplos concretos. Da dos: la comunidad Temucuicui, por ejemplo, y la comunidad Fermín Manquilef. La comunidad Fermín Manquilef se dividió en dos. Una mitad, la misma comunidad, el mismo título de merced, la misma necesidad social, la misma localización geográfica, se divide en dos. Una mitad se toma el aeropuerto, que es un acto terrorista, hace todo tipo de actos violentos. A esa comunidad se le entregaron 16 millones de dólares en tierra. A la otra mitad de la comunidad, con el mismo derecho, con el mismo título de merced, se le entregó cero, nada. Además, la CONADI, cuando le entrega tierras a los violentos, le entrega más de lo que corresponde. Eso es ilegal. Si el gobierno te debe a ti por un programa social 100, no puede una persona de manera arbitraria darte 140. Eso es completamente ilegal. Entonces, a los violentistas se les pasa por encima del resto de las comunidades, y por eso las comunidades votan por nosotros. Entre otras cosas, las comunidades mapuches votan por la oposición y no votan por la izquierda, porque saben que la izquierda favorece a los violentos y no a ellos. Entonces, ponen a la comunidad violentista adelante y además le dan mucho más de lo que le corresponde por el detrimento que tienen a través de la demostración del título merced y la aplicación del artículo 20b de la ley indígena. Entonces, todas esas cosas están pasando, y además la CONADI está funcionando sin apego al reglamento. Todo eso lo dice el informe de la Contraloría, que es durísimo. Entrega los antecedentes del Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado. Ni una sola palabra del gobierno. Ahí sigue, vivito y coleando, el director de la CONADI, que es el que está a la cabeza de toda esta barbaridad que ocurre en la región. Y llama la atención, volviendo al principio de su respuesta, y a propósito de lo que dijeron ayer en la ONU, también hace un tiempo había salido un informe, y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos se había manifestado, siempre en favor también de los violentistas más que de los que son violentados. Lo mismo pasa quizás con algunos sectores de la izquierda, que si bien uno no tiene que condenar, no sé, pienso por ejemplo en el caso de la familia Luxiker Macay, el caso de la Machi Linconao, fueron a visitarlo algunos parlamentarios de izquierda. ¿Cómo se entiende eso, siendo que, visto así desde afuera, usted como está ahí quizás tiene otra visión, se ve tan evidente que, claro, no hay que condenar a los violentistas sin estar seguro y tener todas las pruebas y todo, pero sí saber separar y decir, bueno, estos son... están acusados de eso, esperemos que la justicia actúe, y no salir a defenderlos y tirarse contra las Fuerzas Armadas o contra Carabineros, que están cumpliendo al final su misión, que es proteger a la zona, proteger a esas familias de las que hablábamos al principio? Carabineros sigue las instrucciones de la Intendencia del Ministerio del Interior, cuando Carabineros sigue las instrucciones del propio gobierno de Chile. Por lo tanto, si Carabineros usa un exceso de fuerza, el responsable de eso es la presidenta Bachelet a través del Ministerio del Interior y a través de la Intendencia. Dejemos las cosas claras, Carabineros no se manda solo, Carabineros no hace lo que quiere, Carabineros tiene que seguir las órdenes de a quienes se le entrega constitucionalmente, porque está en la Constitución el rol de defendernos a todos, y eso está en el Ministerio del Interior y también el Intendente. Lo increíble es el doble estándar, porque fíjese que, ¿qué diría usted? Por ejemplo, en el caso de la Machi Linconao, se decía, es que ella es machi, es una autoridad religiosa. Bueno, entonces no podemos meter preso a ningún cura, o no, entonces los pastores evangélicos no tienen que responder ante la ley si matan a alguien. Entonces utilizan argumentos religiosos para salvar a uno, pero condenar a otro. Y lo mismo con el tema de incluso Celestino Córdoba. Yo no entiendo por qué tenemos que darle garantías
a cierto, no voy a decir el nombre, pero hay un preso que tenía que cumplir cierta condena y sin cumplir los requisitos por el solo hecho de ser mapuche lo sacaron para afuera de la cárcel. Entonces uno se pregunta, no, pues si el tema no es si es colorín, si es blanco, si es mapuche o no mapuche. Hay una ley que hay que respetar y eso lo entiende todo el mundo y eso también lo entiende el pueblo mapuche, que ve cómo estas personas hacen lo que quieren, reciben plata, están llenos de tractores, están llenos de camionetas pagadas por el Estado, tienen miles de hectáreas, todo el mundo sabe quiénes son, pero se los puede pillar infraganti, porque después los estándares de prueba que existe en la justicia son tan altos que finalmente no se les puede condenar. Entonces, si yo tuviera que pedirle un poco de coherencia, en este caso la izquierda le diría, bueno, el mismo delito tiene que ser tratado independiente de las condiciones de las personas. No si la persona es de izquierda la vamos a tratar de una manera y si la persona es de derecha. Eso la verdad es que no está funcionando. Y yo lamento que la justicia no esté funcionando bien en la región. Y volviendo un poco al principio de la conversación que estábamos teniendo, yo por un lado le nombraba el rol que tiene la presidenta, por la lógica que es la presidenta la que debería gobernar, pero también está el caso del ministro Fernández. Obviamente él también responde un poco a las órdenes, a la dirección que manda la presidenta, pero llama la atención de repente su forma de referirse, su forma de hablar del tema de la Araucanía. Primero prometió ahí en la interpelación que iba a ir a visitar a la Zanela Bascura, han pasado 66 días si no me equivoco y todavía no va. El otro día, el lunes o el martes, que uno lo ve saliendo, le pusieron los micrófonos a los periodistas y le preguntaron cuándo iba a ir y dijo, ya me daré el tiempo para visitar ese lugar, pero con un tono un poco quizás despectivo. También, ¿cuál es el rol? ¿Por qué está así y no se presenta? Y no, por último, va a dar una vuelta para calmar un poco la cosa, porque no ha ido en 66 días, pese a que se lo han pedido en todos los idiomas, desde todas partes de la Araucanía casi. Mire, la presidenta Bachelet todavía no se junta con las víctimas. Todo lo vota por el rol del ministro Interior. Sí tiene un rol, pero dada la situación, el ministro de Interior, lo tarde que entró el gobierno, la situación que existe de no condena de la violencia clara, de no juntarse con las víctimas, de no saber lo que piensan, de la no preocupación, yo por lo menos voy a hacer uso de un famoso dicho que dice que hay que hablar con dos panchos y no con los chanchos. Y acá don Pancho es la presidenta Bachelet, es el gobierno, es el segundo piso de la moneda. Yo no tengo claro qué puede tanto hacer el ministro del Interior si no tiene el apoyo político de los partidos de la nueva mayoría que van en masa a apoyar a una persona que está siendo acusada de quemar vivos a una pareja de adultos mayores, o de una presidenta Bachelet que todavía no tiene una palabra amable a las víctimas después de 3 años, que todavía no reconoce lo que ocurre en la región, si no ha dicho nunca nada de la región. Ha dicho cosas pero no relacionadas al conflicto. Entonces la verdad es que el rol que tiene, a mi juicio, es bastante poco dadas las circunstancias en las cuales él ingresó. Ahora, independiente de eso, es su responsabilidad cumplir lo prometido. Y si dijo delante de todo el mundo en la televisión que iba a visitar a la pobre familia Bascur, parcelero de 12 hectáreas, que le han atentado 100 veces su casa, que no lo vaya a visitar, a mí también se me parte el corazón, porque bueno, ¿dónde está el corazón del ministro del Interior también? Me llama la atención eso. Quería también pasar un poco, está bien, está el rol del gobierno y lo que ellos puedan hacer, pero quería saber un poco, usted mismo nombraba hace un rato que efectivamente es una zona donde tanto los diputados como los senadores son casi todos más, o sea, de derecha, y también hay varios demócratas cristianos, pero no son tanto de la izquierda. ¿Qué hacen? No sé si tienen ustedes alguna coordinación especial, me imagino. ¿Cuál es como la labor que ustedes pueden hacer quizás para presionar al gobierno o quizás tengan que emprender cosas particulares porque del gobierno no reciben ningún tipo de respuesta? Mira, el gobierno sí está trabajando en algunas cosas y lo estamos haciendo en conjunto con los parlamentarios oficialistas. Hay ciertas conversaciones, lo que pasa es que no hemos llegado a nada y llevamos 3 años. Yo espero que podamos concretar, por ejemplo, las ideas de la mesa de diálogo, de ver de qué manera la presidenta se hace cargo de esas ideas, de todas las ideas, no de las que le gusten sí y las que no le gusten no. Estamos esperando un pronunciamiento de la presidenta Bachelet respecto al trabajo que estamos haciendo la bancada transversal de la región de la Araucanía, en conjunto con su secretario del Interior y también el ministro del Interior, y el trabajo que hizo la mesa de diálogo que lideró el obispo de Temuco. Esos 2 trabajos debiesen ser canalizados
y estudiado, y debiese haber un anuncio luego del presidente Bachelet que lo esperó. Agarrándose ese punto, ¿cuándo se supone que se va a pronunciar? Porque se supone que iba a ser ahora en marzo, pero estamos a 28, Sí. si no me equivoco, y todavía no ha dicho nada. Estoy esperando. Todavía no puedo reclamar porque no ha terminado el plazo, y es el plazo que se dio. Yo creo que debió haberlo hecho en enero, pero bueno, en marzo será, hay que estudiarlo, vamos a ver qué es lo que dice. Ahora, independiente de eso, esto viene con trampa, y viene con trampa porque lo que haga o diga la presidenta Bachelet, quien va a financiar y quien va a tomar todos los costos de esto, va a ser el próximo gobierno. Porque si, por ejemplo, anuncia una ley de Araucanía en que se le inyecten recursos a la región, todos nosotros la vamos a aprobar, pero quien va a pagar la cuenta va a ser el próximo gobierno, no ella. Entonces también hay bastante populismo en la forma en que lo han enfrentado. Cuando tú quieres realmente hacer una política pública que te importa, lo vas a hacer el primer año de tu gobierno o el segundo año de tu gobierno, porque ahí puedes tú hacerte cargo de la reforma. De acá lo que vamos a hacer una ley de Araucanía, que yo espero que se haga, pero veo bueno, igual la vamos a aprobar, pero solamente hago el punto que va a anunciar algo que el próximo gobierno tiene que hacer, no este. Es bueno preguntarle también, a propósito de eso último, ¿qué otras cosas concretas usted en particular o con el resto de los diputados de la zona están haciendo ya quizás al margen de lo que hay que esperar esta respuesta de la presidenta a propósito de la mesa de diálogo? Mira, son muchos los esfuerzos. Primero está obviamente todo el gobierno regional trabajando. Nosotros estamos viendo, revisando lo que son todas las inversiones en las distintas áreas. Y uno puede opinar, por ejemplo, en dirección estratégica. Todo un ejemplo. En la Araucanía, como hablábamos, todavía hay gente que no tiene agua potable. Entonces, una dirección estratégica es terminar con la necesidad de agua potable, para lo cual se requiere mucha inversión en agua potable rural o en abastos de agua, los pozos, digamos, o las tuberías para ciertos caseríos que hay en distintos lugares. Entonces, todo lo que es ese trabajo nosotros lo hemos estado tratando de hacer en conjunto y también tratando de, ojalá, cuando la presidenta anuncie la probable ley de Araucanía, poder discutir prelegislativamente el contenido al detalle de esa ley de Araucanía, por cuanto va a ser una ley extremadamente compleja. Y como va a ser extremadamente compleja y politizada, probablemente lo que nosotros pretendemos en la bancada transversal es que llegue con acuerdo nuestro. De lo contrario, las pasiones ideológicas va a ser demasiado, va a ser peor que las leyes de educación. Esta es una ley muy compleja, entonces esperamos poder tener un trabajo prelegislativo para que la ley de Araucanía venga con acuerdo. Y dentro de las cosas que nosotros vamos a pedir es que las conversaciones que hubo en la mesa de diálogo se incorporen completas. Te voy a dar algunos ejemplos. Indemnización a las víctimas de la violencia. Tiene que estar clarificado cómo hacer el registro de quiénes son las víctimas de la violencia terrorista y cuál va a ser su indemnización. Por otro lado, la parte social de inversiones. ¿Cuáles son, por ejemplo, hasta el detalle incluso de... La región de la Araucanía tiene el 12% de los caminos de Chile y tiene el 6% de los recursos para construir caminos y para mantenerlos. Eso ocurre por la distribución geográfica de minifundios que tiene la región de la Araucanía, que es distinta a todo el resto de Chile. Entonces, nosotros estamos viendo de qué manera hacemos más justo, por ejemplo, lo que es la pavimentación de caminos, a una estructura social que está demasiado disgregada en el campo, en que las ciudades son muy pequeñas y hay mucha gente viviendo en el campo de manera esparcida y muy difícil de llegar. Decisión estratégica, como hablábamos, el tema del caso del agua, y también de qué manera podemos incorporar de mejor manera al pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche, cuando tú miras cualquier tipo de indicador, por ejemplo, a igualdad de educación, el mapuche tiende a tener un salario peor. A igualdad de educación e igualdad de puestos. Hay muchos indicadores que muestran que el pueblo mapuche sí tiene desventajas que vienen inherentes a la forma en que el Estado está funcionando. Entonces, tiene que haber un impulso especial para que el pueblo mapuche se incorpore de mejor manera. Otra cosa, hay temas que requieren consulta bajo el convenio 169, consulta a los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, pero de qué manera podemos revitalizar el idioma mapudungún, porque hoy día solamente alrededor del 17-18% de los mapuches habla. Entonces estamos perdiendo la lengua, que es algo que nadie quiere. O también la posibilidad de hacer, por ejemplo, un centro de estudios para poder recobrar lo que es la cultura mapuche.
de qué manera se implementa la salud intercultural, porque hay una sabiduría de medicina mapuche que hay que tratar de incorporarla dentro de los sistemas que hoy día no está incorporada. La educación intercultural también, de qué manera podemos no solamente tener educación que viene dirigida desde el Estado de Chile con la mirada de Santiago, sino que de qué manera podemos tener una educación pública o particular subvencionada que sea apoyada para que las mismas personas mapuches puedan ir fomentando lo que es su cultura. Entonces, hay una serie de cosas, algunas requieren consulta, otras no requieren consulta, es simplemente el Parlamento suficiente, que queremos que estén consideradas en la ley de Araucanía. Perfecto, y retomando un punto del que tocamos más o menos superficial antes, usted que decía que es muy apoyado por gente mapuche, por gente de familias mapuches que le dan parte de su votación. ¿Qué es lo que sienten ellos? Porque me tocó a mí hablar hace un par de días en el atentado que hubo ahí cerca, o casi en el mismo Temuco, uno de los camioneros era de familia mapuche y me decía muy triste él, diciéndome, yo soy de familia mapuche por el lado de mi mamá que le dio el apellido, me siento muy orgulloso del pueblo, entonces no entiendo estos ataques que se dan, que incluso llegan a ser contra el propio pueblo mapuche, como que no entendía. ¿Qué siente el pueblo mapuche también cuando se le culpa muchas veces, o en general injustamente, de decir el pueblo mapuche el que hace los atentados cuando son grupos separados? ¿Qué sienten ellos? Bueno, primero hay que decir acá, y esto es algo que no se sabe en Santiago, pero existe un sentimiento de nación. Así como los alemanes tienen un sentimiento de ser alemanes, especialmente en el sur de Chile, o la comunidad judía tiene sentimiento de grupo, el pueblo mapuche tiene un sentimiento de grupo muy grande. Y hay ciertos acuerdos dentro del mundo mapuche, por ejemplo, que fueron muy maltratados por Chile cuando las tropas bajaron desde Perú y Bolivia de la guerra hacia el sur a la pacificación de la Araucanía. Imagínense lo que es la pacificación. Para ellos fue un genocidio. Para el Estado de Chile fue, claro, tranquilizaron una región, pero esa región había otras personas, y esas personas recibieron toda la mano dura, en este caso el ejército. Entonces, el sentimiento de pertenecer a un lugar en que se les fueron despojados de la vida que tenían, que también era una vida al parecer seminómade, además, de haber sido despojados de una gran cantidad de tierras a las cuales ellos solían moverse dentro de las distintas estaciones del año. También hay que entenderlo desde el punto de vista de Santiago, de que la región de la Araucanía no puede tratarse como otra región, porque lo que se vive es una cosa completamente distinta. Y de la región algo así como 1 de cada 3 personas es mapuche, pero hay una gran cantidad también que son mestizos. Y hay una cantidad también muy grande de colonos, por ejemplo una colonia de suizos, de alemanes, de franceses. Entonces hay una mezcla que se da, que es muy distinta a lo que conoce Chile. Entonces ese sentimiento es el que hace que haya ciertos acuerdos. Y en general el pueblo mapuche sí considera que tiene que haber una restitución de las tierras, al menos las que tengan títulos de merced y las que tengan título de comisario, más al sur, no en la región de la Araucanía, pero sí los títulos de merced y títulos de comisario. Entonces, eso es un problema que sí existe. Entonces, cuando se hace una reivindicación territorial, el truco que hacen los violentistas es utilizar un sentimiento que sí existe y que sí es válido. Usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es válido y existe. Utilizan ese sentimiento para decir, yo hago este acto terrorista para recobrar una tierra que me fue quitada. Y eso es algo que sí el pueblo mapuche entiende perfectamente bien. Y ahí está el juego de los violentistas, de usar una causa justa para algo injusto como lo es un acto terrorista. Y esa es lo que hay que disociar. Hay que disociar el acto terrorista de la demanda justa. Y por último, ya ver terminando, lo tocamos un poco al principio, pero para hablar más directamente, se habla, por ejemplo, mucho en los últimos atentados que se lo ha adjudicado la CAM, la comunidad Arauco-Mayeco, algunos grupos ligados a la CAM, y por un lado no se les han decretado como actos terroristas, y por otro lado se escucha mucho que se alega que, sobre todo en la CAM, tiene líderes establecidos, ¿por qué no se actúa ahí siendo que ellos se adjudican el atentado? ¿Por qué no se declara como atentado terrorista? Como que también llama la atención ese punto. Bueno, yo me voy a quedar con las palabras de la señora
que habló en la víctima que habló en el día de la manifestación. No voy a decir las palabras, pero partida se le hace. Hay que ponerse los pantalones y mandar a esta gente a la cárcel. Y también sacar los juicios de la región de la Araucanía. Los jueces de la Araucanía y los fiscales, ellos también son sujetos de presión. La señora del juez también va a comprar pan al supermercado del Silla. Y la mamá del fiscal también puede vivir en un campito en Coyipulli. Por lo tanto, tanto el fiscal como el juez perfectamente pueden ser, no estoy diciendo en concreto a nadie, pero pueden ser objeto de la misma presión, que son las personas a las cuales se les quiere sacar de sus tierras. Y por lo tanto no tiene ni un sentido de que sean ellos los que tienen que fallar en contra de los terroristas. Y por eso los juicios tienen que salir de la región. Pueden tener, entre comillas, domicilio en la región, pero a mí me gustaría que sea un juez de Antofagasta el que lo pueda ver, o un juez de Punta Arenas, o uno de Arica o uno de Santiago, que no sufra el miedo que le puede significar mandar preso a esta gente, porque esta gente hace atentados permanentemente de manera impune. ¿Y eso concreto de quién depende? ¿Quién es el que depende de que el gobierno haga un proyecto de ley y que permita que bajo ciertas circunstancias a definir los juicios salgan de la región. De lo contrario, no hay posibilidad de justicia. Y mientras no haya posibilidad de justicia, estos tipos actúan en la impunidad. Y respecto a la coordinadora Comayeco, yo tampoco entiendo por qué no sé. ¿Cómo es posible que un canal de televisión se pueda juntar con todos ellos, hable con ellos muchos temas, tenga entrevistas con el señor Yaitul permanentemente, y la policía y la inteligencia chilena no sepa dónde están? Cuéntenme una más quiero. Ya, diputado, muchísimas gracias por haber venido hoy día, esta tarde, a conversar con nosotros, y los invitamos a ustedes a seguir conectados, a seguir informándose a través del Demócrata. Que tengan muy buenas tardes.